Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios, porque aunque mucha gente piensa y dicen que servir a Dios es una carga, para mí no es una carga ni un desvelo, para mí es un bendito privilegio inmerecible servirle a mi Creador, al Hacedor, al Dador de la vida, al Proveedor, al dueño de la plata, del oro, de la tierra, del mar, del mundo y su plenitud, como lo es nuestro Dios. Así mismo le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso privilegio que Dios les da también desde la comodidad de tu casa, de tu alcoba, de tu balcón, de tu recámara, de tu cocina y de cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, de cualquier parte de tu casa, que lo estén sintonizando por medio de Alma Visión. Les damos gracias a Dios, y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para llevar la palabra de Dios al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y también es bien importantísimo que aprendamos que dice la palabra de Dios que su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Y también dice que su bendita palabra es como espada de doble filo, que parte el alma y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual es muy indispensable para el pueblo de Dios. Muy importante que el pueblo de Dios aprenda a permanecer libre y también a ser libre si es que estás atado a diversas cosas, problemas, dificultades, vicios, problemas, dificultades, brujerías, hechicerías, conjuros, malos oficios, sea lo que sea. Es muy importante que el pueblo de Dios aprenda a desatársele al diablo, a escapártele, a desatártele. Porque dice la palabra de Dios que es el diablo el que tiene atada a la gente a vicios, a malas mañas, a malos hábitos, a mal vocabulario, mala manera de vivir, o los tiene atados al odio, al rencor, al resentimiento, a la amargura, al insomnio, al problema, a la dificultad. Y muy importante es esto también, que el pueblo de Dios aprenda, para ser liberado también, nunca quitar la mirada de Dios, del Dios vivo, del Todopoderoso, para ponerlo en un problemilla de Mickey Mouse. Un problemilla insignificante lo hacen grande y lo extienden y quitan la mirada de Dios y hacen a Dios pequeñito, hacen a Dios invisible, lo limitan y luego hacen el problemón más grande que Dios. Nunca hagas tal cosa. Siempre Dios es el que debe ser exaltado en todo tiempo. Y cuando una persona tiene un problema de X causa, de X rango, en vez de quitar la mirada de Dios para ponerla en el problema, engrandece y exalta más al Dios de los imposibles, al Dios de lo difícil, al Dios que resuelve todo problema, al Dios que liberó al pueblo de Dios de Goliat, de Faraón, de los muros, de las barreras, de las fronteras, de los estorbos, de los obstáculos, de la muerte, de todo lo que nos libera Dios a diario. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Líbrate y libérate de falsos evangelios. Líbrate y libérate de falsos evangelios. Porque en el mundo entero hay montones de doctrinas. Y la misma palabra de Dios nos enseña que hay doctrinas hasta de demonios. Por eso el pueblo de Dios debe de enfocarse en el único evangelio genuino y verdadero, el cual nuestro Señor Jesucristo, por obra del Padre, que es Jehová, vino aquí a la tierra
a predicarnos, a enseñarnos, a modelarnos, para que no haya error, para que nadie nos haga cambiar la verdad por la mentira. Porque dice la palabra de Dios, y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios también, de que si alguien te presenta otro evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, dice que ya sea que sea un ángel, dice que es anatema, es maldecido por Dios. Y otro punto importante es este: quien enseña un evangelio torcido también es maldecido por Dios, también es anatema delante de Dios, más que los oyentes, más que la congregación, porque es una gran responsabilidad para un ministro, para un pastor o evangelista o maestro, apóstol, profeta, maestro, lo que sea. Es una gran responsabilidad de nosotros ante Dios de enseñar la palabra de Dios tal como es. Porque dice también la palabra de Dios que hay de aquel que le quite, que le ponga o que le agregue o que distorsione su palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que si alguien le quita a la palabra de Dios, dice que Dios lo va a quitar, lo va a borrar del libro de la vida, lo cual quiere decir que lo va a mandar al infierno, que lo va a condenar. Y también dice que si alguien le pone o le agrega a la palabra de Dios, dice que Dios le va a agregar a esa persona las plagas, todas las plagas que Dios habla también en Apocalipsis. Por eso es muy importante que la gente aprenda y entienda a nunca quitarle, ni ponerle, ni agregar, mucho menos distorsionar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no debemos ni quitarle ni siquiera un punto o una coma, para nada en lo absoluto. Y otro punto importante es este: la misma palabra de Dios y el mismo Dios vivo nos enseña y nos dice que tengamos cuidado porque hay muchos engañadores. Y porque hay muchos falsos maestros. Y nos enseña que hay falsos apóstoles, hay toda clase de falsedad. Y el pueblo de Dios debe de aprender que no hay ninguna otra doctrina. Si alguien te predica la sana doctrina, tiene que ser la que predicó nuestro Señor Jesucristo, lo cual es la que gira alrededor del Padre, que es Jehová, alrededor del Hijo, que es Jesucristo, y del Espíritu Santo de Dios. Y tiene que predicar también, tiene que hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que hablar también del viejo pacto y del nuevo pacto. Y tiene que hablar también de la ley y de la gracia, porque si no, no se entiende nada. Si no, se va a hacer un pozole y va a estar incompleta la palabra de Dios y va a estar incompleto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, amados hermanos, amigos televidentes, por ese motivo y razón, nuestro Dios, el Padre Jehová, mandó a nuestro Señor Jesucristo a la tierra en forma de hombre, como hombre, lo mandó a la tierra para que aquí en la tierra Él nos enseñara como maestro, para que Él nos modelara, para que no hubiera duda en lo absoluto. Por eso es que el pueblo de Dios debe de seguir sus pasos, las pisadas del divino maestro, como dice la palabra de Dios. Por eso es que Él vino aquí y nos enseñó paso a paso. Y Él nos dejó el manual para que no haya errores. Nos dejó el mapa y nos modeló. Nos enseñó como un gran líder para que nosotros sigamos toda la manera, toda la forma que Él enseñaba aquí en la tierra, y no cambiarle nada en lo absoluto, y no asustarnos de nada de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, que grandes predicadores, que no se animan, que les da miedo predicar en Apocalipsis, y el que nada debe, nada teme. Y el otro punto importante es el miedo es una atadura, es un yugo, una ligadura, y viene del mismo diablo. Porque Dios también nos enseña muy claramente, dice: yo no te he dado espíritu de cobardía,
sino de valentía, de amor y de dominio propio, de control. O sea, para que no haya hierre, nadie te arrastre, nadie te haga cambiar la verdad por la mentira, o te tuerza, o te desvíe, o para colmo, te lleve a adorar a otros dioses, en vez de adorar al único Dios, al genuino y verdadero. Y otro punto bien importante es este: los pastores, los predicadores o evangelistas, debemos de tener mucho cuidado cuando predicamos por medio de los medios masivos como la televisión, porque una palabra de Dios que sea torcida, que sea desviada o que sea falsa, va a confundir y va a arrastrar a miles o millones o billones o trillones de gente. Por eso es una gran responsabilidad de nosotros como pastores que prediquemos y enseñemos la sana doctrina a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Y otro punto bien importante es este: cuando vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra a enseñarnos, yo quiero que esos que predican denominaciones y que cuando hacen un llamado a oración o algún evento y dicen todas las denominaciones están cordialmente invitadas, yo quiero que esos que hablan de denominaciones me enseñen en qué parte de los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde habla Dios de denominaciones. Esa es una distorsión. Eso es torcer la palabra de Dios, porque Dios no vino a predicar diferentes denominaciones. Cuando alguien habla de denominaciones, de diferentes denominaciones, está hablando de diferentes doctrinas, de diferentes creencias, de diferentes religiones o credibilidades. Y esas se llaman ante Dios y ante los hombres doctrinas de hombres. Las denominaciones las estableció el hombre y no Dios. Y deben de tener mucho cuidado para que no seas tanto tú que predicas denominaciones, no seas un anatema delante de Dios, que no seas maldecido por Dios. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este: en nosotros, como pastores, como ministros o evangelistas, Dios demanda de que si nosotros torcemos la palabra de Dios, desviamos o confundimos al pueblo de Dios, o les cambiamos la verdad por la mentira, es doble condenación para nosotros como ministros, mucho más que para el pueblo de Dios. Es una gran responsabilidad ante Dios que prediquemos y enseñemos la sana doctrina a la manera de Dios. Y muy importante es esto también, de que muchos pastores hacen mezclas de la palabra de Dios con palabra de hombre. Dios no quiere mezclas. Una mezcla que hagan con palabra de Dios o con palabra de hombre viene a ser también una anatema delante de Dios. Y muy importante es esto: cuando nosotros hacemos bosquejos, hacemos notas y solamente agarramos, por ejemplo, hay personas que agarran algunos 2 versículos de la Biblia y de esos 2 versículos hacen un bosquejo, hacen un puño de notas. Lo que estás haciendo es, estás agarrando también el cubito de pollo para darle poquito sabor al caldo. Y no se trata de eso. Se trata que la palabra de Dios tenga toda la nutrición, porque debemos de aprender que la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es nutritivo, es alimento. Por eso dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice del bosquejo de hombre o de las notas de hombre. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda para no desviar al pueblo de Dios. Y es muy importante también que el pueblo de Dios, que los pastores, primeramente, seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra de Dios con la unción de Dios, con el poder de Dios y con ese alimento,
con esa nutrición. Imagínense esto. Si tomamos solamente 2 versículos o 3 versículos, o vamos a suponer 4 cuando mucho, 4 versículos de la Biblia, y de esos 4 versículos hacemos casi un libro, un montón de notas, porque yo miro que ojean y ojean y ojean. Ya ahorita ya para colmo ya la sacan del teléfono. Ajá. Entonces oigan esto, lo que le estás dando de alimento al pueblo de Dios es palabra de hombre y no palabra de Dios, lo cual está haciendo mezcla de la palabra de Dios con la palabra de hombre. Está haciendo mezcla con la mente de Dios y con la mente tuya. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, lo cual quiere decir que así como Él escribió la palabra de Dios, así la debemos de pasar nosotros al pueblo de Dios, tal como está escrita allí, no en nuestras notas. Eso es muy importante. Otro punto bien importante es este. Cuando un predicador, lo cual todos lo hacen, cuando un predicador o un pastor predica con bosquejo, lo cual quiere decir que no tiene la fortaleza para caminar solo, necesita muletas porque está renco, está patarato. Ajá, eso es bien importante que la gente aprenda, porque debemos de dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que fluya en la palabra, que fluya en el Evangelio. Y obviamente, si no es palabra de Dios, si son tus bosquejos, si son tus notas, no va a fluir el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios para que juntos miremos lo que Dios dice acerca de los evangelios que son anatema delante de Dios. Y para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Pablo, apóstol, no de hombres. Oigan esto bonito. Pablo, apóstol, no de hombre, lo cual quiere decir que no es el hombre el que hace el apóstol como lo hacen ahorita aquí en la tierra, es Dios el que hace al apóstol. Dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice el 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y dice el 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, oigan esto, para romper las cadenas, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y dice el 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Ya oyeron cómo la gente rápido cambia la verdad por la mentira? Y luego dicen algunos, oh, es que me gusta ir a esta iglesia porque está cerquitas, y porque está a la vuelta de la esquina te vas a ir al infierno por el anatema que se te predica. Y dice el versículo 6, y otros, es que mi mamá dice que está muy lejos, y dice mi mamá que ella solamente me acompaña aquí cerquitas. Deja que tu mamá se vaya al infierno sola y no te vayas con ella. Y dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Los que predican otro evangelio perturban al pueblo de Dios. 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido sea anatema. Y dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y dice el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y dice el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y dice el 13, ya vamos concluyendo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compatriotas, no de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y dice el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Y dice el 17 y concluimos, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta es palabra poderosa sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre Ruby. Así no quítale todo cargo, bendito Rey, hazla libre completamente y extiende tu mano sobre Yeye y dale la residencia permanente. Y usa el método, la estrategia que tú quieras y trae a su esposa de Yeye y a sus hijos a tus caminos, bendito Rey, por tu mano poderosa. Y así mismo en Brian, cúmplese tu bendita palabra en Isaías 54:17, que dice que ninguna arma forjada contra él prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra él en juicio. Es su herencia como hijo tuyo, como siervo tuyo, y su salvación de ti vendrá. Así ha dicho Jehová. Y extiende tu mano poderosa sobre Steven, que nunca sea presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios. Que nunca tome vino ni sidra, sino que sea lleno de tu Santo Espíritu por tu mano poderosa. Así me extiende tu mano poderosa sobre este tu amado. Lo bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente transite. Así mismo, Padre bendito, nunca más habrá plagas, ni peste, ni malestar de enfermedades. Nunca más habrá dolores, no habrá hernias, no habrá malestares, no habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá alta presión, no habrá ninguna plaga, ni peste, ni malestar, ni enfermedad, ni internas ni externas. Y si alguna plaga viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de él. Nunca le faltará empleo. Venga más y más empleo para él, del norte, del sur, del este, del oeste, de todo rincón de la tierra. Y así mismo, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos sobre él, sobre sus bienes y finanzas, y extiende tu mano poderosa sobre él, rompiendo toda cadena, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda plaga, todo peste, sea cortado, quemado, quebrado. Bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu amado. Primeramente, cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo, prospéralo, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Así mismo, Padre bendito, nunca habrá diabetes, nunca habrá alta presión, nunca habrá malestar, no habrá enfermedades, nunca habrá ceguera en este tu hijo, nunca habrá glaucoma, no habrá cataratas, no habrá ningún malestar, porque le volverá a su vista 20/20, así como lo hiciste, bendito Rey, con Artimeo. Ciertamente lo harás con este tu hijo, bendito Rey de la gloria, porque eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, porque haces milagros, señales y prodigios
prodigios en los cielos y en la tierra y en el mundo entero y en todo rincón de la tierra por tu mano poderosa. Rompe toda cadena del pasado, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado, deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos ahora, bendito Rey. Este tu hijo amado nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos, ni de encantadores en todos los días de su vida, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Nunca habrá plaga, ni peste, ni malestar, ni enfermedades. Nunca le faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su familia. Nunca cesará la harina ni el aceite. Y si alguna plaga viniese a este tu hijo, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de él. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que eres una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Shibaraba, harrabaraba, kibaraba, kandara, masiva, soloribo, rabaraba, kiboraba, shabaraba, kabi, roboribo, shabaraba, kidoba, drabaraba, cobraba, cabaraba, shaba, shabiraviraba, rombaraba, kabira, shibokaraba, kativa, drabaraba, kabira, codobraba, hashibiribiaba, rambiraba, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu... Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.